Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, estamos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. Antes de estar con nuestra entrevista, está ya con nosotros el doctor Andrés Santos Rodríguez, constitucionalista, jurista, con quien vamos a conversar en breves minutos. Justamente está con nosotros aquí en la plataforma, empezando básicamente con las novedades que tienen que ver, pues bueno, ya no queremos hablar a esta hora de Ecuador, lo que pasó ayer. Lo cierto es que hay expectativas por lo que pueda pasar. España empatada hoy con Cabo Verde, también resultados que se están dando que no son necesariamente los que se espera en la fanaticada, pero bueno, así toca. Ecuador no nos fue bien ayer, realmente momentos de tristeza, para muchos amargura. Hay muchos que pues ni comieron anoche y bueno, pues es parte. Entre otras novedades, pues el presidente Daniel Noboa se reunió hoy con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, justamente allá en Washington, y en donde justamente estuvo el presidente Daniel Noboa, parte de sus actividades. Estaba también reunido con un secretario de seguridad y pues cumpliendo parte de sus actividades. Allá, pues acá también se está hablando Santos Espinosa, el doctor Andrés Santos Espinosa, perdón, corrección, no Rodríguez. Justamente se estaban dando novedades en cuanto al tema del fenómeno del niño. Lo que se está diciendo actualmente, pues bueno, las proyecciones del LERFEN, que justamente monitorea al fenómeno del niño, es que se espera para diciembre los mayores efectos. Se habla ya de un 60% a nivel internacional del fenómeno del niño. Acá en Ecuador no están las condiciones dadas todavía para sentir un fenómeno del niño por el tema de las lluvias, que van a ser esporádicas, no van a ser constantes, pero el INOCAR justamente emitía este día un comunicado a propósito de algunas lluvias que han existido en las últimas horas en algunos sectores. Pues señala en lo fundamental de mantenerse las condiciones actuales. Preliminarmente se estima que en el país una evolución entre moderada y fuerte durante su etapa del niño de madurez empezaría probablemente en diciembre de 2026. Así están los pronósticos en cuanto al tema del fenómeno del niño, entre otras novedades. Estamos, como lo decíamos, con el doctor Andrés Santos Espinosa, constitucionalista. Agradecerle justamente por estar con nosotros. Doctor, buenas noches, bienvenido. Y pues aquí vamos a empezar a analizar un poco lo que tiene que ver con esta situación de la depuración que está habiendo, que tiene que cumplirse justamente en el Consejo de la Judicatura, pues, y que busca que queden en la impunidad cerca de 1.000 expedientes disciplinarios que podrían prescribir hasta fin de año, hasta diciembre. Doctor Santos, esto es una situación que obviamente preocupa, porque lo que se trata de hacer es depurar, limpiar la función judicial. ¿Es posible hacer eso, alcanzarlo con tantos problemas que hay en el tema de algunos casos de poder cumplirlo? ¿Cómo estás, Leonidas? Muy buenas noches. Saludos a todos los que nos están escuchando. Claro que es posible, se necesita voluntad política. A ver, la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha encontrado que casi 1.000 expedientes ya están listos para prescribir en diciembre de este año. Es decir, los han retenido. ¿Para qué? Para encubrir a jueces, fiscales y operadores de justicia y no sancionarlos. Entonces, esa es la lógica que se maneja. Dentro del Consejo de la Judicatura hay mafias para encubrir a funcionarios corruptos que cobran de $10,000 a $30,000 para salvar el pellejo a jueces y fiscales corruptos que tienen, pues, naturalmente trámites de sumarios disciplinarios en contra de ellos para sancionarlos. Entonces, lo que hacen es retener el trámite para que prescriba y así ya no puedan, pues, destituirlos. Actualmente, pues, el Consejo está tomando muchas acciones para poder despachar estos trámites lo antes posible y, naturalmente, los funcionarios judiciales que hayan incurrido en infracciones, pues, tienen que ser destituidos, como dice la ley. El problema, ¿sabes cuál es, Leonidas? El problema es que tú, cuando le pones una denuncia a un juez, a un fiscal, etcétera, un juez, por ejemplo, esto va a un tribunal superior en primera instancia compuesto por jueces. Ellos determinan si él incurrió en una infracción, determinan el error judicial. Hasta ahí todo está perfecto. O sea, desde ahí eso ya tuviera que pasar directamente al Pleno del Consejo de la Judicatura para que tomen la decisión. Pero ¿sabes qué ocurre en la práctica? Esto se devuelve a las direcciones provinciales, intervienen otros funcionarios haciendo resoluciones que si el tribunal estuvo en lo correcto o no estuvo en lo correcto, si salvan la vida, perdón, si salvan el cargo de este juez o no. Entonces ahí se presta para la corrupción, ¿no?
Esta burocracia es la que hace que se encubran a jueces corruptos. Justamente, doctor Santos, es un tema de muchos años que siempre se habla de reestructurar la función judicial, de cambiar. Aún se recuerda esa frase de le vamos a meter la mano a la justicia, y muchos dijeron, pues bueno, cuando se le metió la mano a la justicia en esa época, pues quedaron todos esos problemas y hasta el día de hoy subsisten. Con la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, ¿es posible de que esta situación cambie? También falta un poco de trabajo en conjunto de organismos también como el Consejo de la Judicatura, que es el organismo disciplinario de la función judicial, para encontrar el camino de que se cumpla con lo que tiene que ver con las sanciones que tienen que aplicarse a los jueces y obviamente revisar cada uno de estos casos para que no queden en la impunidad. Correcto. Es que claro, a ver, con decir de que la justicia tiene que ser purgada no significa que se vaya a intervenir de manera ilegal, ¿no? Se tiene que intervenir con las armas que da la ley, con las armas que da el Código Orgánico de la Función Judicial, que son los instrumentos jurídicos que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para despachar estos expedientes, destituir a los malos elementos, abrir un nuevo concurso, permitir que nuevos profesionales con experiencia, capacidad, probidad puedan integrar el sistema judicial. También se tiene que inaugurar una nueva escuela judicial. Ya no es posible que los juzgadores sigan con los mismos procedimientos arcaicos que sirven para liberar delincuentes peligrosos, ¿no? Todo eso está vinculado, todo eso tiene relación con lo que estamos viviendo. Los que deciden sobre la liberación o no del enemigo de la patria son los jueces, son los fiscales. Ellos son los que al final de cuentas deciden si un sicario, si un extorsionador que tiene aterrorizado un barrio, ellos son los que deciden finalmente si es que están en libertad o no. Entonces, esto es lo que se tiene que apuntar por parte del Consejo de la Judicatura. Esos cambios que tienen que darse justamente también pasan porque hay funcionarios que tienen dependencia con ciertos líderes políticos a través de los años, han quedado esos rezagos, todavía esos tentáculos, doctor Santos, y es difícil tal vez sacarlos de allí. En gran medida, muchos jueces ingresaron con el correísmo, muchos jueces pues están contaminados desde esa época y también administraciones pasadas, ¿no? No olvidemos, siempre el Consejo de la Judicatura se prestó para el gobierno de turno, interrumpir el recto orden de la justicia, ¿no? Entonces, pero sabes que también el otro extremo está mal, porque cuando tú, por ejemplo, determinas que la única decisión sean jueces que son electos por concursos que no son muy transparentes, tú obtienes no precisamente una meritocracia, tú no obtienes una, por decirlo así, una transparencia pública, un escrutinio libre, más bien obtienes espíritu de cuerpo, jueces que entre sí se encubren, jueces que entre sí, por ejemplo, no quieren sancionarse. Entonces ahí también ocurre otro problema, ¿no? Tenemos que llegar a un sistema equilibrado, tenemos que ver qué se hace en otros países. Eso es una conducta equivocada que se ha tomado digamos, en optar por políticas públicas aquí. No vemos cómo están haciendo en otros países donde hay mejores soluciones, otros planteamientos, como elegir jueces, cómo se interviene a través de la academia, sociedad civil, en la selección de los mismos, en los concursos, méritos, oposición. Tenemos que acabar con esa corruptela de estos concursos falsos, artificiales, fraudulentos, ¿no? Doctor Santos, el tema también pasa por las reformas estructurales que se puedan dar al sistema de justicia. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Por dónde debería cambiarse el tema? Incluso en su momento se dijo de que el tema disciplinario de los jueces debería estar en la Corte Nacional de Justicia, no un organismo adscrito como es la Judicatura, es decir, volver como era antes, que entendemos que era el Pleno de la Corte Suprema la que tomaba decisiones sobre los magistrados y no un órgano disciplinario como es el Consejo de la Judicatura. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? ¿Por qué? El contra, porque cuando tú haces que los propios jueces sean los que se vigilan a sí mismos, a veces pueden caer en espíritu de cuerpo, a veces ahí ocurre el mismo fenómeno. ¿Qué ocurría antes? Ocurría que los jueces superiores eran los que dominaban la justicia inferior. Eso no es independencia judicial. Claro. ¿Cuál es la diferencia que la justicia la maneje un político a que la maneje un juez de la Corte Nacional de Justicia y se meta ilegalmente en los casos que no le corresponden? ¿Ah? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener un sistema mixto. Yo creo que el sistema que tenemos puede servir siempre y cuando
se corte, se suprima la burocracia, vaya directamente al Pleno. Es decir, porque ojo, actualmente Leonidas, no es que la sanción la decide unilateralmente el Consejo de la Judicatura, ¿no? Eso tiene que pasar por un filtro previo actualmente, según la ley, según el Código Orgánico de la Función Judicial. Tiene que existir un pronunciamiento jurisdiccional de los tribunales superiores, hecho por jueces, naturalmente, sea son jueces provinciales o jueces de la Corte Nacional, que determinan si existe una infracción o no. Sin ese pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura no puede destituir. El problema, ¿cuál es? Cuando hacen ese pronunciamiento y el Consejo de la Judicatura retiene los trámites a través de sus dependencias provinciales. Eso es lo que quieren ahora arreglar. La solución a esto es que tenga que pasar directamente al Pleno. ¿Por qué al Pleno, Leonidas? Porque el Pleno están los vocales que son sujetos a juicio político, están los vocales representantes del presidente, de la Corte Nacional, es decir, son caras públicas que responden personalmente por sus acciones. En cambio, funcionarios de baja visibilidad, que están casi en el anonimato, en direcciones provinciales, nadie sabe qué es lo que ocurre. A diferencia que las acciones del Pleno las audiencias del Pleno son públicas. Y ellos tienen que responder incluso ante la Asamblea de su accionar, ¿no? Doctor Santos, pero el tema también tiene que ver que, por ejemplo, esos directores provinciales de la Judicatura responden al Pleno, pues la cabeza del Pleno puede tomar acciones. Si están equivocados, tienen que ser destituidos, tienen que llevar, obviamente, el proceso judicial, administrativo disciplinario que corresponde, y obviamente salir de esos cargos, porque no podemos tampoco permitir eso. Correctísimo, sí, tal cual. Por eso creo que le pidieron la renuncia a todos los directores provinciales la semana pasada, ¿no? A todos, absolutamente a todos, porque va a haber una renovación total del personal. Y sí, es algo que se lo puede ver de manera positiva. Hay que ver a quién van a poner en las direcciones provinciales, porque ahí se da mucha corrupción. Yo creo que tiene que darse un nuevo protocolo, una reforma al reglamento interno del Consejo de la Judicatura, de la sustanciación de procesos sancionatorios a los jueces, para suprimir burocracia, suprimir tramitologías y que las cosas vayan directamente a la tramitación del Pleno Nacional, ¿no? Porque ellos son los que dan la cara ante la ciudadanía y ellos tienen que responder por sus acciones ante la ciudadanía, ¿no? Menos burocracias, menos corrupción. Es así. Doctor Santos, y justamente ahora se conoce que hay un déficit de jueces. Por ejemplo, hay unos que se están jubilando, más de 270 plazas que quedan pendientes. ¿Cómo trabajar en ello? Bueno, a ver, tenemos actualmente 957 jueces penales aproximadamente, necesitamos el doble y necesitamos también sacar algunos, unos 300 jueces, 400 jueces que tienen que estar fuera inmediatamente de nuestro sistema judicial por corruptos. Hay muchos casos de expedientes escandalosos retenidos actualmente. Entonces, por un lado hay que hacer una purga, por otro lado convocar un nuevo concurso, ¿no? Un concurso pues que obviamente dé las garantías con transparencia internacional, veedores, intervención de organismos extranjeros, ONGs extranjeras de abogados, juristas, colegios extranjeros, para que den pues evidentemente muestras de imparcialidad, objetividad, transparencia, escrutinio público. Es que eso es lo que no hay, Leonidas. Es eso lo que siempre, en todo concurso, siempre existen estas cláusulas para amañarlas y que poderes ocultos, poderes fácticos puedan meter sus cuotas para que entren pues distintos juzgadores y operadores de justicia, ¿no? Eso va directamente contra la independencia judicial. Hay 4 provincias identificadas que tienen la mayor cantidad de ausencias de jueces, de falta de jueces, que probablemente por algunos que ya se retiran, se jubilan, que son Guayas, Pichincha, Manabí y Loja. En Guayas hemos visto pues no los problemas que han existido y mucho se habla de que son sistemas operandi acá en Guayas donde la corrupción, donde el costo de los juicios, los costos de los jueces tienen precio acá en Guayas. Doctor Santos, ¿cómo enfrentar eso en diferentes áreas? Incluso se habla, por ejemplo, en temas tan sensibles como los laborales, donde las grandes empresas se enfrentan a empleados que son, digamos que David contra Goliat, donde los empleados reclaman sus derechos que por ley les corresponde, pero sencillamente jueces corruptos, magistrados que cogen dinero pues y los aforan y fallan en contra de justicia, en este caso de trabajadores. ¿Cómo le hacemos frente a esto? Hay casos en Guayas que están a la vista. Claro, pero mire, ¿por qué pasa esto? Porque la ley está mal confeccionada, porque la estructura jurídica, la norma no es clara. Los corruptos siempre se aprovechan ¿de qué? De la vaguedad de la norma, de la ambigüedad de la misma. Cuando la ley permite discrecionalidad en el actuar, ahí es donde está la corrupción. Esa es la fórmula de Klitgard, perdón.
discrecionalidad, más monopolio, más falta de rendición de cuentas, tú tienes el equivalente a corrupción. Mira cómo ocurre el tema de jueces que liberan delincuentes a diario. Ayer nomás liberaron a un delincuente, un tipo que es cabecilla de una organización criminal, lo liberan con medidas cautelares, con medidas alternativas, mientras que a sus compañeros los meten en prisión preventiva. Tú te das cuenta, analizando el fallo judicial, tú percibes que el juez, en este cabecilla, analizó, valoró, perdón, no tomó en cuenta los antecedentes penales. Es decir, ¿cómo es posible que un juez no tome en cuenta los 5 antecedentes penales, el historial delictivo de este sujeto en asesinato, robo, secuestro, extorsión, mientras que al resto sí le presta atención, sí hace esa valoración? ¿A qué se debe esto, Leonidas? Simple y llanamente porque nuestra ley lo permite. Nuestra ley no obliga al juzgador a analizar antecedentes penales, por ejemplo. Y esto es lo que quiere hacer, lo que quiere cambiar la ley antimafias. La ley antimafias le impone al juzgador ciertas órdenes, ciertos parámetros para que no pueda liberar con tanta facilidad a estos delincuentes con medidas alternativas, ¿no? Que ese es el flagelo principal que sufrimos todos los ecuatorianos. Justamente el ministro John Reinberg en las últimas horas denunciaba un caso de 11 detenidos, 4 con medidas sustitutivas y personas que son realmente peligrosas, donde los jueces realmente no respetan lo que es la independencia judicial, el aplicar la ley y la justicia. Es decir, tenemos un sistema que fácilmente es corrompible y que difícilmente se lo puede cambiar si seguimos en estas condiciones. Sí, es verdad, es que si la ley sigue como está, mire, la ley como está le favorece a los narcotraficantes y al crimen organizado. La ley como está. Hay colegas que veo que más bien están queriendo confundir a la ciudadanía y dicen que no necesitamos cambio de leyes, que no, que tenemos el mejor sistema legal, el mejor sistema de justicia. Y entonces están desviando la atención. Como que a ellos no les conviene que el sistema cambie. Somos el único país en la tierra que su ley procesal no le ordena a los jueces analizar los antecedentes penales de los procesados. ¿A quién le favorece esto? Al crimen organizado, porque el grueso de las filas de los soldados del crimen organizado tienen historial delictivo. En cambio, si tú le ordenas al juez, le obligas a analizar, valorar el historial delictivo, ya los jueces ya no pueden dictarles las medidas alternativas, no. Ya tienen que dictarle la prisión preventiva. Y cuando tú encarcelas masivamente a los miembros del crimen organizado, tú lo debilitas porque le quitas la mano de obra. Tú haces la misma fórmula que en El Salvador, con Nayib Bukele, y es eso lo que no quieren traer al Ecuador. Quieren impedirlo con uñas y dientes, narcopartidos, narcopolíticos, narcovoceros, narcoabogados, que se oponen, como siempre, a estas reformas que son muy importantes. Allá hay un problema que va más allá de la justicia, Andrés, y usted lo toca puntualmente, es el tema de los vínculos políticos con el crimen organizado. En Ecuador podemos decir de que realmente existe la narcopolítica. Alguna vez recordamos a ese embajador de Estados Unidos que hablaba de narcogenerales de la policía, y muchos de ellos pues perdieron su visa para ingresar a Estados Unidos. Podemos decir que en Ecuador hay narcopolítica, que realmente esas denuncias que están a veces en las redes, que se ventilan de lado y lado, en el fondo tienen algo de verdad. Absolutamente, no me queda ninguna duda. Solo date cuenta de algo, mira, si tú comparas las posturas de cierto, lo digo abiertamente, del correísmo, por ejemplo, en el 2011 Rafael Correa admitió que la Constitución de Montecristi había favorecido a la delincuencia, había favorecido a la liberación de criminales capturados. Él tuvo que hacer una reforma en el 2011 de su propia Constitución. Imagínate, estaba tan mal hecha. Ahí reformó el Código Penal y en el 2014 expide el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, donde se prohibía dar las medidas sustitutivas en casos graves, ¿no? En crímenes graves. Eso está muy bien. De hecho, hasta le funcionó. Y hay que decir la verdad, eso le funcionó al país. Pero después date cuenta cómo los correístas empezaron a cambiar de discurso. Ya no estaban a favor de la mano dura, ya no estaban a favor de encarcelar. Después comenzaron a estar a favor de ¿qué, Leonidas? De leyes prodelincuentes. Mira cómo el correísmo el 3 de junio del 2025, a través de un asambleísta de ellos, el sentenciado por violación
Santiago Díaz, con 10 legisladores del correísmo, presentaron un proyecto de ley para legalizar el sexo entre los menores de 14 años y para también otorgar medidas sustitutivas a favor de delincuentes en época de conflicto armado. Imagínate, esto lo hicieron como retaliación a la ley de solidaridad aprobada un mes antes. Y es ahí cuando tú te das cuenta cómo este partido empezó a cambiar de postura y empezó a favorecer directamente pues, a la delincuencia. ¿Y a qué se debe esto? Posiblemente tengan vínculos muy fuertes, financistas, compromisos con estructuras criminales que no les conviene la aplicación de leyes de mano de hierro, como se aplicó con Nayib Bukele. Nayib Bukele erradicó el crimen organizado en El Salvador de manera impresionante. Si eso se hace acá, pero necesitamos un cambio de ley urgente. O sea, si no, a ver, ¿saben qué pasa si no tenemos un cambio de ley? Todos los que nos están escuchando. Si no tenemos cambio de ley, la policía y el ejército no nos van a hacer caso, no le van a hacer caso a ningún presidente, porque dicen, la consecuencia penal me la llevo yo como militar y como policía, si no tenemos estas leyes. Es por eso, porque el sistema está hecho para que la responsabilidad penal caiga en el ejecutor, es decir, en el militar y en el policía. Ese es el problema legal que tenemos hoy en día, porque así ellos son perseguidos en la siguiente administración. Ese sistema han creado para impedir que nuestro país pueda salir de este agujero negro que nos encontramos, ¿no? La pelea es jurídica, Leonidas, y es ahí donde tenemos que apuntar todas nuestras fuerzas. Y esa pelea jurídica termina siendo un peso enorme, por ejemplo, para policías militares. Veíamos en los últimos días cómo 2 policías fueron sentenciados por cumplir su deber, por combatir a los delincuentes, por justamente tratar de salvar a la ciudadanía de la delincuencia, y fueron sentenciados. El Estado ahora dice, bueno, vamos a tratar de ayudarlos, a poner abogados, pero termina siendo eso una especie de camisa de fuerza para el policía, para el militar, que tiene que ejercer su rol de autoridad y ejercer el uso progresivo de la fuerza cuando sea necesario. Es decir, terminan teniendo hasta temor en aplicar lo que dice la ley y el uso progresivo de la fuerza. Correcto, por supuesto, porque tengo entendido que en este caso los delincuentes estaban armados, venían robando, tenían el arma consigo. Entonces, ¿qué garantía tú le das a un policía? Pero a ver, la pregunta es, un fiscal que procese a un policía por cumplir su deber, ese fiscal es un traidor a la patria. Ese tipo deber estar preso, mínimo destituido. ¿Dónde está el fiscal general del Estado, el señor Alarcón? ¿Por qué no le presenta a este fiscal que procesó una denuncia, por ejemplo? O al tribunal que los acaba de sentenciar, por ejemplo. Eso es muy importante. O sea, a ver, nosotros también necesitamos colaboración de las autoridades. La fiscalía por un lado, presidencia por otra. Ellos también se tienen que mover, denunciar a estos funcionarios corruptos. Ellos tienen el peso político. Ellos tienen la fuerza que se necesita, los recursos. Nosotros ya hemos denunciado a algunos funcionarios como Movimiento Firmes, pero a ver, los que tienen el poder ahora tienen que moverse, pues. Ya no, o sea, no es posible que este precedente quede así, porque lamentablemente estos policías se van a ver pues disuadidos de proteger a la ciudadanía de esta manera, ¿no? Correcto, doctor Santos. Y podríamos decir también que el tema de los cambios de la función judicial tiene que ser un apoyo ciudadano, un apoyo de las diferentes instituciones del Estado, de que todos nos encaucemos, es decir, bueno, ya basta, ha habido tantos cástasis, caso Purga, caso Metástasis, donde hemos visto cómo la función judicial ha quedado al descubierto, al desnudo, lo que es la corrupción, la podredumbre, que se habla de por años, pero como usted decía al inicio de la entrevista, hay jueces que tienen precios de 10, 20 mil, 30 mil dólares, es decir, tenemos que unirnos como sociedad para cambiar esto en algún momento, ya hay que decirle basta a esto. Correcto. A ver, el pueblo ahora necesita un cambio total, un cambio de raíz. Fíjate, la Constitución de Montecristi es la única en el mundo que dice que no se puede discriminar por pasado judicial. No existe otra. Correcto. Es la única en la tierra. Y este apartado ha servido para que la Corte Constitucional vaya modificando nuestro régimen de prisión preventiva. Fíjate que hasta el 2021 era prohibido dar medidas sustitutivas a favor de delitos graves. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? La Corte intervino, dejó sin efecto esa prohibición, y a partir del 2021, si tú haces la cuenta, la cronología, es cuando aumentaron las muertes violentas y se prostituyeron las medidas alternativas. A partir de este momento se desencadenó una red de corrupción entre crimen organizado, operadores de justicia y narcoabogados para hacer un sistema de tarifarios a favor del crimen.
para vender las medidas alternativas y las medidas sustitutivas, que fueron las dos cosas que la Corte Constitucional reformó, modificó a través de una sentencia. Lo volvió a hacer en el 2025 para permitir que los reincidentes, los criminales reincidentes puedan acceder a la libertad a través de las sustitutivas. Tenemos el enemigo dentro del país, querido Leonidas, y yo siempre lo he sostenido. La Corte Constitucional es el brazo jurídico del crimen organizado en el Ecuador. Ellos son los que han hecho posible esta destrucción total del sistema judicial. Muy bien, doctor Andrés Santos, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle y por supuesto habrá posibilidad de seguir conversando en las próximas emisiones. Que tenga usted una buena noche. Encantado, Leonidas. Un abrazo. Gracias. Gracias, igualmente. Llegamos a la parte final de Diálogo Nocturno. Será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.